Atención popular militar policial. «20 días continuos de anuncios, amenazas, guerras psicológicas, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana. Hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial que ayer». Atención, presidente Gustavo Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza a toda la zona del Catatumbo. Colombiano. Así que la coordinación de la zona binacional número 1 avanza. Para bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestro pueblo fronterizo. Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos y la preservamos nosotros, venezolanos y colombianos, unidos por la paz, por la prosperidad y por la soberanía. Le he dado la orden al ministro Padrino para que vuelva a llamar y conversar con el ministro Sánchez, ministro de la Defensa de Colombia, y sigan dándose las coordinaciones para que la zona número 1 binacional que engloba del lado venezolano a el Táchira. Ustedes están viendo a Nicolás Maduro agradeciendo a alguien, pero ese agradecimiento dejó a muchas personas confundidas y sorprendidas. Maduro estaba ahí, agradeciendo a nadie. El presidente Gustavo Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza a toda la zona del Catatumbo. El dictador Nicolás Maduro agradeció al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por reforzar la seguridad en la frontera entre ambos países. Esto mientras se aproximan buques militares de Estados Unidos a la región. Incluso Maduro está agradeciendo al presidente de Colombia, Gustavo Petro. El mismo Petro que hace pocos meses decía que las elecciones venezolanas fueron fraudulentas. El mismo Petro que se negaba a reconocer el resultado. Ahora, los dos están del mismo lado. Recientemente, 25.000 soldados colombianos marcharon hacia la frontera venezolana. Este refuerzo en la seguridad regional sucede al mismo tiempo en que los buques de guerra de los Estados Unidos se aproximan a la costa venezolana. Pero ¿por qué este cambio radical ocurrió exactamente ahora? ¿Por qué Petro abandonó la oposición a Maduro? ¿Y qué tiene esto que ver con los buques de guerra estadounidenses que están navegando en las aguas del Caribe en este preciso momento? Para entender esta alianza improbable, necesitamos mirar de cerca lo que pasaba por la cabeza de Gustavo Petro cuando tomó esta decisión. Contrario a lo que muchos piensan, él no se volvió amigo de Maduro de la noche a la mañana. Hay algo más importante en juego. Colombia ya ha recibido casi 3 millones de refugiados venezolanos en las últimas décadas. Este es el mayor contingente de refugiados venezolanos en el mundo. Petro sabe muy bien que si Estados Unidos aplica una presión militar que desestabilice aún más a Venezuela, él podría recibir más. Cientos de miles cruzan la frontera y el país no tiene la infraestructura para recibir a tanta gente. Sabiendo eso, Petro tuvo que tomar una decisión. Es mejor apoyar a Maduro ahora e intentar evitar un conflicto que lidiar después con una nueva ola gigantesca de refugiados. Y es precisamente por eso que envió a 25.000 soldados a la frontera, como una demostración de que no se va a quedar de brazos cruzados si la situación escala. Pero lo que realmente está en juego aquí va mucho más allá de una simple cuestión de refugiados. Eso es porque Estados Unidos no está planeando una invasión tradicional a Venezuela. Donald Trump y su equipo están aplicando lo que los expertos llaman diplomacia coercitiva. Es una estrategia que recurre a la amenaza de fuerza militar para forzar un cambio político interno. Y para alcanzar ese objetivo, Trump no escatimó esfuerzos. Envió 7 buques de guerra y 4.500 soldados a las aguas cercanas a Venezuela.
Oficialmente dicen que es para combatir a los cárteles de drogas latinoamericanos, y esa justificación de la lucha contra las drogas no es coincidencia. Sirve para dar una base legal a la operación y refleja una preocupación real del público estadounidense, la crisis de los opioides. Pero la composición de esa flota militar cuenta una historia diferente. Analizamos el equipo enviado más de cerca. Es claro que no es una operación simple antidrogas. Y aquí está el punto clave que explica por qué las tropas colombianas y venezolanas se están concentrando exactamente en esta región específica. Todo gira en torno a Maracaibo, una ciudad en el oeste de Venezuela. Esta no es una ciudad cualquiera, es el corazón de la industria petrolera venezolana. Y aquí tenemos una de las mayores ironías de la actualidad. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, incluso más grandes que las de Arabia Saudita, pero no puede suministrar gasolina a sus propias estaciones. Pero hablando de la estrategia estadounidense, es mucho más inteligente de lo que parece a primera vista. Eso es porque no necesitan patrullar toda la extensa costa venezolana. Controlando solo esta pequeña zona de Maracaibo, por donde pasan los buques petroleros que llevan la principal fuente de ingresos del gobierno de Maduro, es suficiente. Es como apretar una arteria principal. Si cortas el flujo de dinero del petróleo, el régimen no puede sostenerse. Las terminales petroleras de Maracaibo son, literalmente, la línea vital económica del régimen. Décadas de mala gestión, corrupción y sanciones internacionales redujeron la compleja economía venezolana a una sola fuente frágil de ingresos. Por eso, la movilización militar venezolana y colombiana se concentró precisamente en esta región. Anticiparon correctamente que cualquier acción militar estadounidense se enfocaría en ese punto, más vulnerable que la presión ejercida por los estadounidenses. Va más allá de la presencia naval. Estados Unidos duplicó a $50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusándolo de liderar un esquema que trafica drogas hacia territorio estadounidense. Además de eso, confiscaron más de $700 millones en bienes de Maduro, incluyendo artículos de lujo, aviones privados y mansiones. Según el reportero de investigación peruano Jaime Bailey y la emisora NTN 24, ante el cerco de Trump, Nicolás Maduro estaría trazando planes para huir a Nicaragua, donde el gobierno del aliado Daniel Ortega le ofrecería refugio a él, a su esposa y a sus hijos en caso de colapso político. Y existen varios indicios que apuntan a esa posibilidad. El avión presidencial venezolano realizó múltiples vuelos sospechosos a Nicaragua en las últimas semanas. Este movimiento fue confirmado por datos de Flight Radar, que detectaron vuelos de un Airbus A340 de la compañía estatal Conviasa, utilizado regularmente por altos funcionarios venezolanos. Aunque Maduro y su familia no estaban a bordo de esos vuelos, periodistas afirman que el avión estaba cargado con dinero y lingotes de oro. Este movimiento de recursos hacia Nicaragua sugiere que Maduro se está preparando para un posible escenario en el que Trump ordene que sus fuerzas militares entren a Venezuela para capturarlo, como jefe de lo que llaman Cártel de los Soles. Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega, sigue siendo considerada el principal refugio del régimen chavista en caso de una intervención estadounidense. Por otro lado, los aeropuertos de Curazao y Aruba ya no están permitiendo vuelos directos a Venezuela. Están siendo evaluados como posibles puntos de partida para operaciones estadounidenses. Trinidad y Tobago también señaló que colaboraría con una eventual acción militar de Estados Unidos. Esto muestra cómo la presión se está cerrando alrededor de Venezuela. Mientras ocurre esto, Brasil también participó de forma interesante. Lula anunció una operación militar llamada Atlas, movilizando tropas del ejército, la marina y la aeronáutica hacia los estados que hacen frontera con Venezuela, especialmente Roraima, que está a solo 30 kilómetros de la frontera. El gobierno afirma que es preparación para la Conferencia de las Partes 30, la Conferencia del Clima que será en la Amazonia. A pesar de esta operación, ya hay quienes dicen que Brasil también está enviando un mensaje a Venezuela.
Es una forma de dejar claro que Brasil está preparado para actuar en caso de que sus intereses de seguridad nacional sean amenazados. Ahora, hablando de seguridad nacional, ¿qué realmente pasaría si hubiera un enfrentamiento directo entre Venezuela y Estados Unidos? En ese escenario, Venezuela y sus aliados regionales simplemente no tienen capacidad para enfrentarse a Estados Unidos en una guerra convencional. La diferencia es abrumadora. Los estadounidenses tienen un crucero de misiles guiados equipado con el sistema AEDES, que puede rastrear y atacar cientos de objetivos simultáneamente para determinar. Los submarinos nucleares de ataque, más de 4.000 soldados altamente entrenados a bordo. Por otro lado, Venezuela tiene algunos cazas Su-30 de fabricación rusa, que ya están envejeciendo, tanques antiguos que vieron en las imágenes. Y una marina que es básicamente una fuerza de defensa costera. Colombia tiene una fuerza terrestre experimentada debido a décadas de conflicto interno, pero no tiene equipos para enfrentarse a una superpotencia naval. Pero, entonces, ¿por qué Maduro no se rinde de una vez? Muchos creen que él está apostando por una estrategia que los militares llaman puercoespín. La idea no es ganar una guerra, sino hacer que cualquier ataque sea tan costoso políticamente que el adversario desista. Es aumentar el costo de la escalada hasta que ya no valga la pena. Venezuela posee algunos sistemas de defensa aérea SC-300BM de fabricación rusa, capaces de atacar aeronaves y misiles de crucero a largas distancias. Son varios sistemas capaces de crear zonas de exclusión aérea y derribar aviones estadounidenses. Y si un avión militar estadounidense es derribado, con pilotos muertos o capturados, la situación política en Estados Unidos se vuelve mucho más complicada. Ese cálculo de riesgo político no es una novedad en la estrategia estadounidense. De hecho, esa misma lógica ya se ha puesto a prueba antes en situaciones similares. En 1962 aplicó exactamente la misma táctica contra Cuba durante la crisis de los misiles. Rodeó la isla con barcos de guerra, pero llamó a la operación cuarentena, no bloqueo, porque el bloqueo se considera un acto de guerra según el derecho internacional. Las justificaciones también siguen un patrón conocido. Estados Unidos invadió Panamá en 1989 y usó el combate al narcotráfico como una de las principales justificaciones, ya que el general Manuel Noriega había sido acusado de tráfico de drogas. Y aquí llegamos al punto más importante de esta historia. Esta crisis también refleja una competencia mayor entre superpotencias. Esto se debe a que tanto China como Rusia tienen intereses importantes en Venezuela. Esos intereses van más allá de la ideología. China es el mayor acreedor de Venezuela, con inversiones y préstamos que suman cerca de $67.000 millones desde 2007. Si Maduro cae y un gobierno proestadounidense asume, todo ese dinero podría perderse. Venezuela es una fuente importante de petróleo y un mercado para sus exportaciones. Aún más importante, es una forma de tener influencia en el hemisferio occidental americano. Rusia ha suministrado equipos militares avanzados a Venezuela, incluyendo los cazas Su-30 y los sistemas de defensa S-300. Para Rusia, mantener a Maduro en el poder es una forma de molestar a Estados Unidos. Lejos de casa, creando distracciones que desvían recursos y la atención estadounidense de otros escenarios, como Europa del Este. Detrás de toda esta disputa entre países existe una tragedia humana impresionante. Desde 2014, más de 7.7 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país. Para que se den una idea de la magnitud de esto, es como si 1 de cada 5 venezolanos se hubiera ido. Millones de personas salen corriendo de un país. Eso deja de ser un problema solo de ese país, se convierte en un problema de toda la región. Colombia tuvo que absorber a casi 3 millones de venezolanos. Y eso sobrecargó los hospitales, las escuelas, aumentó la competencia por empleos y también trajo problemas de seguridad. Por eso, Colombia tiene un interés directo en resolver la crisis de Venezuela.
Pero ¿por qué tantos venezolanos huyeron? El país simplemente quebró. Entre 2014 y 2019, la economía venezolana se redujo en un 75%. Es como si el país hubiera perdido 3/4 partes de toda su riqueza. La inflación subió tanto que el dinero ya no valía nada. Notabas que el dinero que usabas en la mañana para comida no alcanzaba ni para un chicle en la tarde. La violencia explotó, con pandillas controlando barrios enteros. El resultado fue devastador. El 85% de las personas quedaron en la pobreza. Y en este escenario podemos ver que el envío de tropas colombianas a la frontera venezolana va mucho más allá de la ideología. Es una respuesta directa a la realidad concreta que Colombia enfrenta todos los días. Petro puede discrepar políticamente de Maduro, pero no puede ignorar que un colapso mayor en Venezuela repercutirá en su territorio. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué país crees que será más impactado si esta crisis empeora? ¿Colombia, que ya ha recibido millones de refugiados, o Brasil, que tiene la frontera más grande con Venezuela? Escribe tu respuesta en los comentarios. ¿El contenido te ayudó a entender mejor esta situación compleja? Suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Hasta el próximo video. Atención, atención, no más poder para tu pueblo.